procesos. Estamos hablando de que Dios tarde o temprano va a venir a medir tu vida, ¿verdad? Porque el deseo de Dios es que tú avances. ¿Cuántos saben eso? Y nunca con Dios hay un punto final, ¿sí o no? Ezequiel ya era un profeta establecido por Dios. Pero eso no impidió que Dios viniera, ¿verdad?, a medirlo. Y viniera a llevarlo a algo mayor. Nada menos que ser llevado al río de Dios. Si hay algo que necesitamos urgente, es precisamente como iglesia, es ser introducido al río de Dios. El río de Dios significa la plenitud del Espíritu. Vivir el Espíritu a plenitud. Si hubo alguien que lo vivió así, fue Jesús. Es donde el Espíritu no tiene límite ni medidas. Dice la palabra que Dios nos dio el Espíritu sin medida. Y una iglesia que se mueve en ese nivel, y una iglesia que camina en los propósitos de Dios, en las proezas de Dios. Ya hablamos de que fue medido, ¿verdad? Ezequiel, primero con el agua a las rodillas, a los tobillos, que representa, ¿verdad?, decisiones. Habla de tu andar, de salir del mundo. Luego hablamos de compromiso, el agua a las rodillas, en donde no es solamente suficiente cortar cosas con el mundo. Dios te salvó para que tú le conozcas y tú tengas comunión con Él. Para que tú puedas comprobar la vida de Él. Y eso se hace solamente a través de una vida de oración. Es la manera que tú tienes para conocer a Dios. Luego saltamos el agua hasta los lomos. Pero hablamos que allí, ¿verdad?, hay un punto medio que es la cintura, que la palabra no lo dice, pero se entiende que está. Porque para doblar la cintura, tú necesitas mover los lomos hacia adelante. Y hablamos que la cintura representa el punto medio del hombre. ¿Sí o no? Amén. Es el punto de decisiones. Es el punto donde tú no puedes dejar las cosas a media. ¿Está acá o no? Con el agua a la cintura tú todavía tienes el control. Dios está determinado a tomar Él el control de tu vida. Todo lo que estás viviendo y todo lo que te ha pasado es solo una cosa, es que estás luchando con Dios. Y tarde o temprano tendrás que rendirte a Él. Jacob arrancó 12 años hasta que él entendió que no podía más y volvió a ver a Dios cara a cara. Entonces hizo algo, se enfrentó a Dios. Y cuando lo hizo, dice que su alma fue libre. Pero no solo eso, sino entró a los propósitos de Dios. En ese lugar Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, príncipe de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se determinó rendirse a Dios. Dile del lado: cabezón, no luches con Dios. Dios ha estado peleando contigo. La única manera de vencer a Dios, Jacob no lo venció. ¿Sabe cómo? Quebrado, cuando Dios lo descoyuntó. Nadie vence a Dios parado. ¿Está acá o no? Amén. El punto medio. Nosotros no estamos para vivir en el punto medio. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú puedes dar mucho más de lo que has dado. Tú todavía no has dejado un proyecto a la mitad. Cuando alguien deja un sueño a la mitad, cuando alguien deja una meta a la mitad,
Y cuando alguien deja su propósito a la mitad, eso tiene un nombre y lo vimos. ¿Cómo se llama? Mediocre, ¿verdad? Medio significa a la mitad y ocre significa, ¿verdad?, una montaña rocosa. O sea, el mediocre significa subir una montaña o desafío, ¿verdad? ¿Cuál es el problema del mediocre? Que siempre queda a la mitad de todo. Tienes que este año 2024 determinarte que lo que empezaste tienes que terminarlo y no dejarlo a la mitad. Amén. Tienes que dejar de ser un hombre, ¿verdad?, de doble ánimo. Eso dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ve? Ese es el problema de mucha gente, tiene sueños, tiene deseos, pero todo lo deja a medias. Es como el perezoso. Eso representa el hombre mediocre, al perezoso. Proverbio lo dice de esta manera, Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes es prosperado. ¿Ve? Aquí Proverbio habla de dos tipos de personas. Una que tiene sueño, pero que nunca alcanza las cosas que se propone, y el otro es prosperado por Dios porque es diligente. El diligente trabaja en el hoy, no en el mañana. En cambio, el mediocre, el perezoso, todo lo deja para mañana. Y hay un dicho que tenemos nosotros, ¿verdad? El mañana, cuando alguien te dice mañana voy a cambiar, lo que te está diciendo no voy a cambiar. Si tú quieres hacer cambios, tienes que empezar hoy, no mañana. Si tú quieres tomarte las cosas de Dios en serio, no es para hacerlo mañana, es para empezar hoy. ¿Me vas entendiendo? Amén. Si tú empezaste algo, tienes que determinarte a terminarlo. Estoy dando un avance, ¿verdad? ¿Cuál es el gran problema cuando nosotros nos determinamos a hacer algo? Que siempre van a aparecer elementos que son para parar lo que tú te has determinado a hacer. Y eso es normal. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que no iba a tener obstáculos. Pero precisamente esos elementos hacen que Dios cree en ti carácter. Dios dice, yo estoy contigo, yo voy a ir contigo, pero Dios también te dice, no temas ni desmayes, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque van a aparecer cosas precisamente para parar. El diablo sabe que si tú te determinas, muchas cosas van a suceder alrededor de ti. Por eso te ha mantenido abajo. Por eso te ha mantenido con el pie encima. Por eso te ha mantenido en una actitud de lástima. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que hay un propósito que tú cargas, que el día que tú te determines a llevarlo a cabo, ni él va a poder parar eso. Mira al de al lado y dile, créele a Dios, hace lo que Dios te mandó a hacer. Aunque aparezcan problemas, dificultades, se puede con Dios. Los temores siempre van a aparecer para paralizar a alguien. Por eso cuando el temor se apodera de alguien, de un pueblo, Dios no puede hacer nada. Si hay algo que paró los milagros en la vida de Jesús, ¿sabe lo que fue? La incredulidad, el miedo, el temor de la gente. Hablamos cómo Dios quería hacer algo con Israel, pero no había nadie que calificara. Los madianitas venían y estaban llevando
a empobrecimiento a Israel todos los años. Le quitaban la cosecha. Era un pueblo sometido. Un pueblo sometido, sabe, si hay algo que pierde la fe, la confianza en Dios, deja de creer en un Dios sobrenatural. Porque el diablo le hace poner la mirada en las cosas de abajo. Te tengo una noticia: Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande de lo que tú estás viviendo. Para Dios no es problema Valparaíso, ni Satanás, ni todas las maldiciones que se han hecho en esta ciudad. Porque Él tiene el poder para hacer algo glorioso en esta ciudad. Pero necesita de un pueblo que le crea. Necesita de un pueblo que rompa con el temor, con el miedo. Y se atreva a creerle a Dios. Por eso lo que hace Dios con Gedeón, ¿sabe lo que es? Sacar lo que había en él. ¿Qué le dice el ángel a Gedeón? Varón valiente y esforzado, ve con esta tu fuerza. Hay cosas que Dios hará, pero hay cosas que están depositadas en ti, que Dios está esperando que esas cosas fluyan para que Él pueda obrar. Y vemos cómo Dios fue rompiendo los temores en Gedeón. Gedeón viene de una generación que no había visto el poder sobrenatural de Dios. Pero aunque no lo había visto, Dios quería hacerlo. No hay excusa para no ver lo de Dios. Somos una generación que no ha estado en un avivamiento. Hemos tenido pequeños destellos de lo de Dios. Yo vengo de una iglesia que se movió en lo sobrenatural, que se movió en las liberaciones, que se movió en las sanidades. Pero fue solamente un suspiro. ¿Sabe por qué? Porque no le creímos a Dios. Pero sabe, Dios va a levantar Gedeón en este tiempo. Que sabe lo que hará, levantará a los de su generación para llevar a cabo los propósitos de Dios. El temor es un arma tremenda del diablo, que si se mete dentro de ti te anula. Dios sabía que no podía vencer. Entonces Dios da la orden que se devuelvan los que tienen temor y miedo. Increíblemente 22,000 se devolvieron. Y Dios siguió colando, ¿verdad? Porque no es un tema de cantidad de gente, es un tema de hombres de fe. La Biblia dice que uno hará huir a 1,000 y 2 a 10,000. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe lo que se necesita en Valparaíso? No a cientos. Dios puede hacerlo, Él lo dijo un día a través de una palabra profética. Yo puedo hacerlo con 5 si quiero. ¿Cuántos saben que aquí hay más de 5? Amén. Entonces es una realidad el temor. La gente con temor siempre sabe lo que va a hacer: matar tu fe. Siempre va a menospreciar tus actos de fe. Porque hay gente que no se atreva y no deja que otros se atrevan. Hay gente que no avanza y no deja que otros avancen. Cuando tú le hablas de fe, ellos te van a dar 20 razones para que tú no creas lo que estás diciendo que puede ser viable. Eso le pasó a David. David llega en una situación cuando el gigante está desafiando a los hijos de Israel. Ya el temor se había apoderado de ellos. Saúl con todo su ejército no hizo nada. Cuando salía Goliat, dice que salían huyendo, despavoridos, se escondían. Pero David llega, un muchacho, enviado por su padre a ver cómo están sus hermanos y a llevarle queso y todo ese tipo de cosas. Pero David era un hombre del Espíritu.
David ya había matado por el espíritu a león y a oso. Cuando hay un muchacho que se mueve en el espíritu, no hay rival para él, no hay gigantes para él, porque un hombre de fe tiene de su lado a Dios. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Va entendiendo o no? Entonces cuando David pregunta qué le dan al hombre que mata al gigante, su hermano lo menospreció. Su hermano, ¿verdad?, lo acusó de soberbio. Él no está haciendo nada, pero hay un David que quiere hacer algo. Siempre va a ser así. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que los obstáculos son para vencerlos? ¿Quién te dijo a ti que lo que tú te propongas hacer no va a tener obstáculos y oposición? Pero para vencer los obstáculos que aparecen, solamente se puede hacer, ¿sabe cómo? No justificándote, dejando de culpar a otros por tu fracaso. Amén. No podemos dejar las cosas a medias, ni dejarnos amedrentar. Tenemos que avanzar. Hablamos de Caleb. Cómo Caleb con Josué tuvieron otro espíritu. Porque ellos estaban mirando las cosas con los ojos de Dios. Todos los otros espías vieron las cosas con los ojos que el diablo quiso que vieran. Se dejaron llevar por el temor, por el miedo, exageraron las cosas. ¿Ve? Cuando tú caes en ese plano, sabes, nunca vas a salir del problema, porque cada vez el problema que estás viviendo lo vas a exagerar, lo vas a agrandar. Hay una palabra que tú tienes que erradicar de tu boca y ¿sabe cuál es? No puedo. Esa no es una palabra bíblica, no puedo. La Biblia dice todo lo contrario, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Biblia dice que todos los que son nacidos de Dios vencen al mundo. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Sí, dale un aplauso grande a Dios. Siempre frente a todo lo que tú te dispongas a hacer, van a haber dos opciones: o creerle al diablo lo que él te diga, o creerle a Dios todo lo que él te ha dicho. No hay otra. Dios nos ha dicho una y otra vez que Él va a hacer cosas gloriosas en esta ciudad, que Él va a hacer todo lo que nos ha dicho que va a hacer. ¿Lo creemos? Por otro lado están las comunicaciones, por otro lado están los medios, por otro lado está lo que las noticias permanentemente están mostrando, diciendo, que sabe todo lo que hace es traer confusión, temor y miedo. No negamos la realidad. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, porque la palabra de Dios dice que estamos en tiempos de dolores. ¿Sí o no? Estamos en los principios de dolores. Sabemos que Cristo está viniendo. Todo lo que afuera se habla, ¿verdad? Todo. El tema del clima, las guerras, las pestes, los rumores de guerra. Todo habla y dice y confirma lo que Dios en su palabra ya dijo. Y nos está diciendo que el Señor está viniendo por su iglesia. Es una realidad. Pero también hay otra realidad. Dios va a venir a buscar una iglesia vestida de mirra, de óleo. Una iglesia de poder. Una iglesia que va a cumplir su último gran propósito. ¿Y sabe cuál es? Levantar la última y gran cosecha.
Porque el vino temprano y el vino tardío está para este tiempo. La lluvia temprana y tardía está por llegar. Oh, todavía no hemos visto nada. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. Amén. Estuvieron a punto de tomar la tierra. Pero mira lo que hizo el temor, los obstáculos. Los hizo vagar 40 años. Ni siquiera pelearon. Solamente fue lo que ellos en su mente se tomaron. A nuestro parecer éramos nosotros delante de ellos como langosta. Tierra que traga sus moradores. Y empezaron a reforzar eso. No podemos como ellos, contra ellos no podemos ir porque somos como langosta, ellos son como langosta. Son muchos y nosotros pequeños. ¿Y dónde estaba Dios? Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Se olvidaron cómo Dios los sacó con mano fuerte. Cómo Dios les proveyó de todo. Porque eso pasa cuando tú caes en esa trampa del enemigo. Te olvidas de todo lo que Dios hizo ayer, está haciendo hoy y hará mañana. Tú quieres saber si Dios está contigo, mira hacia atrás. Vas a ver que te sanó, vas a ver que te ayudó, vas a ver que muchas veces te sacó a victoria. Y si lo hizo ayer, lo hará hoy. Y si lo hace hoy, lo hará mañana. Sí, Señor. Míralo cómo Caleb interviene. Se está dando cuenta que estas personas con su hablar están infectando a otros. 10 contaminaron a todo el pueblo, 10. Ese es el peligro de un incrédulo. Ese es el peligro de tener a alguien sin fe. Le mata la fe a otro. Impide que otros le crean a Dios. Impiden que otros entren en lo de Dios. Es el tiempo de tomar decisiones. Tienes que ponerte en el lugar correcto, en lo que Dios va a hacer este 2024. Sí, Señor. Números 13 del 30 al 31. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuántos dicen amén? Más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Entiende? Tú tienes que ser una persona que busque soluciones a los problemas. No que le echen más problemas a los problemas. ¿Tú sabes que Dios bendice a la gente con un espíritu superior? Números 14, 24, mira lo que dice. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. ¿Está acá o no? Sí. La gente de fe es la gente que logra tomar en posesión lo que Dios le ha dado. Uno puede pensar que lo que hizo Caleb fue en ese momento. No. Él era así. Él era un hombre encendido por Dios. Él era un hombre apasionado por Dios. Nunca dejó que su fuerza disminuyera, nunca.
Mira lo que dice la palabra del Señor en Josué 14 del día 12. Ya habían entrado a la tierra prometida. Ya Caleb tenía 85 años. Imagínate. Y mira lo que le dice él a Josué, porque fueron los dos que pudieron entrar a la tierra. Ni siquiera Moisés entró. Pero ellos dos, por tener un espíritu superior, Dios los bendijo. Y Dios lo hizo entrar a la tierra. Dios hizo que Josué se convirtiera en el sucesor de Moisés. Dios premia siempre al hombre de fe. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como el día, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló las palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los eche como Jehová ha dicho. ¿Sabe lo que hizo Caleb a los 85 años? Él tomó en posesión lo que le pertenecía y venció a esos gigantes. Porque fue un hombre que nunca dejó que su fuerza, que su fe disminuyera. No es fácil. Aparecen cosas, vienen problemas, que sabe lo que quieren hacer: apagar tu fe, apagar tu pasión, apagar tu fuego. Amén. Tú sabes que un espíritu de excelencia no se pierde con los años. No hay excusa que usted no le haga ser mejor que como fue ayer. No hay excusa. Que los triunfos pasados no se conviertan en excusa para ser mediocre hoy. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que a veces vivimos de los triunfos pasados. Me acuerdo cuando Dios me usaba. Me acuerdo cuando predicaba y la gente se convertía. Me acuerdo cuando oraba por alguien y Dios lo sanaba. Eso es pasado. La pregunta es: ¿qué está haciendo hoy Dios contigo? Una persona con un espíritu de excelencia sabe que si empieza algo, sabe lo que tiene que hacer: terminarlo. Así era Pablo, apasionado. Así era Pablo, con un espíritu de excelencia. Él empezaba algo y lo terminaba. Hechos 20:24, mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor. Pero muchas veces el propósito de Dios queda a un lado porque sobreponemos nuestro propio propósito. Y ahí está el punto. Filipenses lo dice muy bien de esta manera. Filipenses 2:21. Porque todos los que buscan lo suyo propio, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Dios. Si el propósito tuyo tiene más valor que el propósito de Dios, significa que tú nunca vas a terminar el propósito de Dios. Tiene que llegar un momento que el propósito de Dios tenga más valor que tu propio propósito, que tu propio anhelo y deseo personal. Dale tus años al Señor, invierte tu tiempo al Señor, entrégale tu energía al Señor, entrégale los años que te quedan al Señor. Si hay algo que vale la pena es morir por Él. Cuando Pablo entendió cuál era su propósito,
entendió que nada de lo de él tenía más valor que eso. Y mira lo que dice Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo no se tomó de las experiencias pasadas. Sabía que Dios siempre tenía más. Oh, ese hombre no se conformó con todo lo que experimentó de Dios. Sabía que con Dios no hay un término, no hay un punto final. Con Dios siempre hay más. Tú sabes que con Dios siempre hay más. Por eso mira lo que dice Pablo en Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si queremos ir al río de Dios, hay cosas que tienes que soltar. Hay cosas que fueron buenas para ayer, pero no sirven para el hoy. Hay cosas que hoy nos están sirviendo, pero que mañana no nos servirán. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene más adelante es mejor de lo que hay hoy y de lo que fue ayer. ¿Tú logras entender eso? Nos gusta apegarnos a las cosas. Nos gusta aferrarnos a cosas. Por eso no avanzamos, por eso no crecemos. Si hay algo que Dios va a hacer, te va a sacudir. Si hay algo que Dios va a hacer, te va a mover la nidada. Si hay algo que Dios va a hacer, te va a empujar a ir hacia lo que está delante. Cuando se nos quemó la casa en el gran incendio, que yo perdí todo, me quedé con lo puesto. Si hay algo que yo valoro por sobre cualquier cosa, son mis libros, mis estudios, mis cuadernos. Me acuerdo que con Guillermo fuimos y empezamos a echar en estos mochileros los libros, todo. Porque para mí ese es mi tesoro. No era la tele, yo no fui a buscar la tele, ni fui a buscar el computador, ni fui a buscar esas cosas. Pero Dios tenía otro plan. Sacamos en esos bolsos mochileros todos los libros, los llevamos donde vive mi hija, como 3 cuadras más abajo, porque pensamos que allá no iba a llegar el incendio. Allí llegó, los libros se quemaron igual. Y quedé sin nada y sin libros. Decía, Señor, ¿y qué hago? ¿Por qué no permitiste que por lo menos los libros se salvaran? Los estudios que había hecho, los cuadernos. Dios es perfecto. Aunque eso fue bueno, son cosas del pasado. Me aferraba a eso y no entendía que Dios es un Dios que todos los días tiene algo nuevo. Y me acuerdo que Dios usó a mi sobrino. Me dijo, tío, ¿sabe por qué Dios no permitió que usted no sacara ni un libro? Porque Dios quiere darle algo fresco y nuevo. Y es verdad. A veces la única manera de Dios llevarte algo nuevo es quitarte todo lo viejo. Somos buenos para aferrarnos a cosas, para adaptarnos, para acostumbrarnos. Por eso, cuando Israel caminó por el desierto, ¿sabe lo que era? No había un punto final. Cuando ellos pensaban que ya estaban cómodos, ¿sabe lo que hacía Dios? Hacía levantar las tiendas y había que seguir la nube.
Porque la nube representaba la presencia de Dios. Ahí estaba la protección, ahí estaba el fuego, ahí estaba la sombra, ahí estaba el calor, ahí estaba el sustento. Porque ahí venía el Señor. Si tú querías eso de Dios, tenías que seguirlo, no podías quedarte. Iglesia, no podemos quedarnos con lo que vivimos ayer. Lo que viene es mejor. Yo vengo de una iglesia, como te decía, que vivió algo de Dios. Pero me encuentro con gente de ese tiempo. ¿Sabe lo que tú hablas con ellos? ¿Sabe lo que quieren que ese tiempo vuelva? Se quedaron pegados en el pasado. En el gimnasio árabe, en esas reuniones, y que sería bonito que Dios volviera a eso. No va a volver nunca más. Fue bueno para ese tiempo. Pero lo que Dios tiene hoy es mejor. Lo que Dios va a traer ahora es más grande de lo que hubo ayer. Si ellos pudieran entenderlo. ¿Entiendes? El agua a los lomos también significa doblarse. La cintura tiene un significado. Si tú miras todas las partes que el varón le midió a Ezequiel, son partes, ¿verdad? Articulaciones, los tobillos, las rodillas, los hombros que mueven la cintura. La cintura no se mueve sola. Para tú doblarte tienes que el peso de los hombros llevarlo hacia adelante. Y eso tiene un significado. Significa humillación. Significa dejar de lado la soberbia. Tú sabes lo que es soberbia, ¿verdad? Soberbia en el diccionario significa orgullo, creerse superior, autovaloración del yo. Por eso una persona activa, orgullosa, nunca se dobla y se humilla ante nada. Ahora entiendes por qué Dios al soberbio lo mira de lejos. Mira lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¿Cuánta gente le cuesta quebrantarse y reconocer qué problemas son ellos? No tienen la más mínima intención de doblarse. ¿Y sabe lo que significa doblarse? Humillarse, ser humilde. Es reconocer que no siempre tienes la razón. ¿Tú eres de los que reconoce que se equivoca? ¿O siempre eres el tipo de persona que culpa a otro de lo que pasa? Siempre el problema son los demás y no tú. A él levante la mano el que nunca se equivoca para que todos nos riamos. Todos nos hemos equivocado, ¿sí o no? Amén. Nadie puede entrar a la presencia de Dios sin humillación. Por eso el tabernáculo representa cómo tú debes ir a encontrarte con la presencia de Dios, con la Shekinah. La Shekinah era el último lugar. Se llamaba el lugar santísimo. Ahí estaba la gloria de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero no era tan fácil llegar. Habían cosas que hacer antes de llegar a ese lugar. Lo primero que tenía que hacer un sacerdote o la gente que iba al tabernáculo era entrar por la puerta del atrio. El atrio, ese lugar, ese patio,
que estaba rodeado de cortinas. Cada parte del tabernáculo representa un aspecto de Cristo. ¿Ve? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, está mencionando las tres puertas, la del atrio, la del lugar santo y la del lugar santísimo. La primera puerta es el camino, el lugar santo, la verdad, y el lugar santísimo, la vida. Pero ¿sabe cómo se entraba al atrio? Era una puerta pequeña. Estabas obligado a inclinarte, porque nadie puede entrar a lo de Dios con soberbia. Nadie puede entrar a lo de Dios altivo. Si tú quieres tomar en serio la vida de Dios, ¿sabes cómo tienes que ir? Con humildad. ¿Vas entendiendo o no? Humillación, del latín humillare, inclinarse o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la cintura o la rodilla, en señal de sumisión y acatamiento. La única manera que tú alcanzas el favor de Dios es humillándote a Él y siendo humilde delante de Dios. Salmo 147:6. El Señor sostiene a los humildes, pero derriba a los perversos o altivos, soberbios, y los hace morder el polvo. El único trato que recibe un soberbio de parte de Dios es el quebrantamiento. ¿Sabe lo que se interpone entre la soberbia? El orgullo es el quebrantamiento. Alguien dijo que el orgullo y la soberbia es como la ropa interior, lo primero en ponerse y lo último en sacarse. Proverbio 16:18, mira lo que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sabe lo que más ha hecho caer músicos? ¿Sabe lo que más ha hecho caer predicadores, pastores, ministros? Es la soberbia y la altivez. Solo por una razón, porque es gente que nunca reconoce nada, porque es gente que no tiene autocrítica, porque es gente que siempre tiene la razón en todo. Todos están equivocados menos ellos. ¿Usted conoce a alguien así? No mire para el lado, ¿verdad? ¿Usted conoce a alguien así o no? Lo único que le viene a un soberbio, ¿sabe lo que es? A un orgulloso dolor, quebrantamiento y caída de repente. Proverbio 15:25, el Señor derriba la casa de los soberbios. Isaías 2:12, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. No hay nada para un soberbio, no hay nada para un altivo. Dios con el único que viene a habitar es con el humilde de corazón y quebrantado. Isaías 57:15, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe a quién Dios le dará honra? ¿Sabe a quién Dios le dará riqueza? A los que son humildes de espíritu. Proverbio 22:4, riqueza, honra y vida son la remuneración de los humildes y del temor de Jehová. Tú sabes que la atención de Dios
El oído de Dios está presto solo para los humildes. Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Usted nunca pretenda ser exaltado o levantado por Dios si primero no hay humillación. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ningún altivo, ningún soberbio será llevado al río de Dios. Amén. La soberbia y el orgullo mata lo de Dios en ti. ¿Se acuerda Carlito? La historia de Carlito. Que la mamá le decía, Carlito, no tomes eso, o si no te voy a castigar. Y Carlito lo seguía haciendo. Carlos, te lo vuelvo a decir, si tú no haces eso te voy a castigar. Hasta que la tercera, la mamá lo confrontó, lo retó y lo castigó. ¿Y cuál fue la respuesta de Carlito? ¿Verdad? Porque la mamá le decía, siéntate, háceme caso, no hagas eso. Entonces Carlito sabe que dijo la mamá, me voy a sentar, pero por dentro sigo parado. Así es mucha gente, hermano. Se someten aparentemente, pero por dentro siguen parados. Siguen pensando como piensan. Tienen un dicho, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. A mí nadie me va a cambiar. Yo siempre me salgo con lo mío. Entonces no se queje del quebrantamiento. No se queje porque está viviendo lo que está viviendo. Si hay algo que puedes hacer en este día, es solo una cosa, volverte a Dios. No luchar con Él. Y decirle a Dios que tenga misericordia de ti. Con tu manera de pensar, ¿qué has ganado? ¿Hasta dónde has avanzado en Dios? ¿Has crecido? ¿Has avanzado? ¿Lo de Dios se ha soltado en ti? El quebrantamiento deja marcas. Pero Dios es rico en misericordia. Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Si quieres tomar en serio lo de Dios e ir al río de Dios, tienes que dejarte tratar por Él. Tienes que dejar de ser altivo. Escucha el consejo. Reconoce que no siempre tienes la razón. Considera que muchas veces estás equivocado. Si 50 personas te dicen que estás equivocado, considéralo, a lo mejor lo estás. ¿Sí o no? Amén. Voy a pedir que vengan los ministros de alabanza.